Las vacaciones son para la familia, sin ti. Mi madre pronunció esas palabras con una sonrisa, mientras cortaba el pavo en la cena de Acción de Gracias. Todos en la mesa se rieron. Mi hermano casi escupe su vino. Mi tía se secó las lágrimas de tanto reír. Mi padre simplemente sacudió la cabeza con esa sonrisa condescendiente que siempre usaba cuando querían recordarme mi lugar. Yo estaba ahí parada, sosteniendo el plato de puré de papas que había preparado con mis propias manos, sintiendo cómo el calor subía por mi cuello hasta mis mejillas. El olor a canela y pavo que llenaba la casa, de pronto se sintió asfixiante. Mis manos temblaban ligeramente, pero mantuve la compostura. Les sonreí. Dejé el plato sobre la mesa con cuidado. Tomé mi abrigo del perchero y salí por esa puerta sin decir una palabra más. No lloré en el camino a casa. No grité. No llamé a nadie para desahogarme. Simplemente conduje en silencio, mis manos apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Y mientras las luces de la ciudad pasaban por mi ventana, algo dentro de mí se rompió. O tal vez no se rompió. Tal vez por primera vez en mi vida, algo se arregló. Porque dejé de sentir el peso aplastante de la culpa que había cargado por años, y empecé a sentir algo mucho más peligroso para ellos: claridad. Una semana después, mi teléfono explotó con llamadas. 12 llamadas perdidas de mi madre. 5 mensajes de texto en mayúsculas. Llámame ahora. Es urgente. ¿Por qué no contestas? Esperé hasta terminar mi turno de trabajo. Me senté en mi auto en el estacionamiento vacío, con la lluvia golpeando el parabrisas, antes de devolverle la llamada. ¿Dónde estás?, gritó apenas contesté. Sin hola, sin cómo estás. ¿Qué hiciste con la tarjeta? Intenté sacar dinero y me dice que está bloqueada. Necesito ese dinero ahora, Sofía. Respiré profundo, sintiendo el peso de todo lo que había planeado desde aquella cena de Acción de Gracias. Mi respuesta fue tranquila, medida, fría. Bloqueé la tarjeta. Ya no tendrás acceso a esa cuenta. El silencio al otro lado de la línea fue delicioso. ¿Cómo que la bloqueaste? Ese dinero es mío. Tengo que pagar. Ese dinero es mío. La interrumpí. De mi sueldo, de mi cuenta. Y ya no lo usarás para pagar tus vacaciones. Sin mí. Si alguna vez te dijeron que no eres suficientemente bueno para tu propia familia, quédate conmigo hasta el final. Vas a ver exactamente qué pasó cuando dejé de ser la fuente de dinero de mi familia y los obligué a enfrentar sus propias cuentas, financiera y emocionalmente. Y antes de continuar con el resto de esta historia, si te está gustando el contenido y quieres ayudarme a seguir trayendo estas historias reales, deja tu like ahora mismo. Eso me ayuda muchísimo con el algoritmo y me muestra que quieres ver más historias como esta. Pero para entender por qué esa llamada fue tan satisfactoria, necesitas saber cómo llegamos ahí. Mi nombre es Sofía. Tengo 29 años. Soy enfermera en el turno de noche de un hospital público y vivo sola en un apartamento de un dormitorio que es pequeño, pero es mío. Siempre fui la hija responsable, la que sacaba buenas notas, la que trabajaba desde los 17, la que nunca causaba problemas, la que todos podían contar. Pero contar conmigo se transformó en usarme sin preguntar, tan gradualmente que ni siquiera noté cuando dejé de tener voz en las decisiones de mi propia vida. Mi madre, Marta, solía ser diferente. Recuerdo cuando era pequeña y hacíamos galletas juntas los domingos, cuando me leía cuentos antes de dormir, cuando me abrazaba fuerte y me decía que podía hacer lo que quisiera. Todo cambió cuando mi padre perdió su trabajo hace 8 años. De un día para otro, la calidez se evaporó. Cada factura sin pagar, cada electrodoméstico descompuesto, cada oportunidad laboral perdida de alguna manera se convirtió en mi culpa, o en su excusa para depender de mí. Cuando conseguí mi primer trabajo de medio tiempo a los 17, trabajando en una cafetería después de la escuela, mi madre me pidió mi tarjeta de débito para guardarla en un lugar seguro. «Somos un equipo», decía mientras usaba mi salario para pagar el alquiler, sus cigarrillos y esa suscripción de cable premium que yo nunca veía porque siempre estaba trabajando. Cuando empecé la universidad con una beca parcial, nosotros significaba yo. Ella dejó de buscar trabajo estable y comenzó a vivir de mis becas, mis préstamos estudiantiles, mis turnos extra de fin de semana. Si me quejaba, explotaba. ¿Quieres que terminemos en la calle? Tu padre ya no nos ayuda. Al menos yo me quedé contigo. Así que yo también me quedé.
Trabajaba hasta tarde, estudiaba más tarde aún y entregaba cada centavo que ganaba. Cada vez que intentaba establecer un límite, ella lo retorcía. ¿Ahora crees que eres mejor que yo porque vas a la universidad? De alguna forma, mis logros eran insultos personales. El Día de las Madres pasado trabajé turno doble para poder comprarle un regalo decente, un collar de plata que me tomó 3 meses ahorrar. Cuando lo abrió, lo miró 2 segundos y dijo, «No es realmente mi estilo, pero gracias». Mi hermano, que no le dio nada, recibió un abrazo de 5 minutos y un «Eres tan considerado solo con estar aquí». Pero la noche de Acción de Gracias fue diferente. No fue solo la humillación pública. Era el mensaje claro. Después de años de financiar sus vidas, de pagar vacaciones familiares a las que olvidaban invitarme, de cubrir facturas que no eran mías, ellos no me veían como familia. Me veían como un cajero automático con sentimientos que se negaban a reconocer. Miré alrededor de esa mesa. El pavo que yo había pagado, el vino que yo había comprado, los adornos que yo había colgado la noche anterior después de un turno de 12 horas. Y en lugar de buscar mi billetera como siempre hacía, busqué mi dignidad. Decidí que era hora de que ellos pagaran el precio de tratarme como descartable. Esa noche colapsé en el sofá de mi mejor amiga, Elena. Nos sentamos en la oscuridad de su sala. Solo la luz de un poste entrando por las persianas mientras yo reproducía la cena en mi cabeza una y otra vez. «Finalmente te fuiste», Elena susurró. «Deberías haberlo hecho hace años». «Lo sé», dije, mirando mi teléfono, esperando una avalancha de mensajes que nunca llegó. Pero ella todavía tiene mi nombre en todo. Las cuentas de servicios, el contrato del apartamento, la membresía del gimnasio que nunca uso pero que pago. Y lo peor, la cuenta bancaria conjunta. Elena frunció el ceño. ¿Todavía tienes una cuenta conjunta con ella? Sofía, tienes 29 años. Esa pregunta tan simple desencadenó algo. Había pasado años limpiando sus desastres, pagando sus deudas, protegiéndola de las consecuencias. Por primera vez me pregunté qué pasaría si simplemente paraba, si dejaba que las fichas cayeran donde debían caer. «¿Cuánto dinero hay en esa cuenta?», preguntó Elena. «Como $6,500, respondí. «De mi último pago. Iba a transferirlo a mi cuenta de ahorros el lunes». «¿Y ella puede acceder a ese dinero?». «Sí, por eso tenemos la cuenta conjunta. Para emergencias familiares». Hice las comillas con los dedos. Elena me miró fijamente. «¿Sabes cuál es la emergencia real aquí? Que llevas años financiando el irrespeto. ¿Qué crees que planeaban pagar con ese dinero?». No tuve que pensar mucho. El viaje. El viaje del que estaban hablando en la cena. 2 semanas en Cancún. Toda la familia. Menos yo, obviamente. Entonces ya sabes qué hacer. Esa noche, mientras Elena dormía, me senté sola con mi laptop y la aplicación del banco. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado por largo rato. Parte de mí, la parte que había sido entrenada para ser obediente, para no causar problemas, para anteponer la paz familiar sobre mi propia cordura, me gritaba que esto era demasiado lejos, que era cruel, que las madres cometen errores y hay que perdonar. Pero entonces recordé sus caras riéndose. Recordé los años de solo un poco más que se convirtieron en todo lo que tienes. Recordé cada vez que mis propios sueños, un curso de especialización, unas vacaciones modestas, incluso un fin de semana libre sin tener que trabajar extra, fueron sacrificados en el altar de la familia primero. Abrí la aplicación del banco, busqué la configuración de la cuenta conjunta, y con 3 clics cambié los permisos. Restringí el acceso de ella solo a consultas. No podría retirar, transferir ni usar la tarjeta de débito asociada. El dinero seguía ahí, pero ahora estaba bajo mi control absoluto. Luego hice algo más. Abrí una cuenta completamente nueva en un banco diferente. Programé la transferencia de todo el dinero para el lunes por la mañana. Cambié mi depósito directo del trabajo a la nueva cuenta. Actualicé todos mis pagos automáticos. No fue impulsivo. Fue metódico. Fue necesario. Fue liberador. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Mi madre no llamó. Mi familia no escribió. Supongo que asumieron que mi silencio después de Acción de Gracias era una rabieta que pasaría como siempre pasaba. Que volvería arrastrándome,
disculpándome por ser demasiado sensible, lista para abrir la billetera nuevamente. El lunes por la mañana, mientras estaba en el hospital cambiando vendajes y revisando medicamentos, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar en mi casillero. Esperé hasta mi descanso para revisarlo. 47 llamadas perdidas. Mensajes en mayúsculas de mi madre. Mensajes de mi hermano preguntando qué había hecho. Un mensaje de voz de mi padre, el primero en meses, diciendo que esto ya pasó de broma. Pero fue el mensaje de mi madre el que me hizo sonreír. Un mensaje de voz de 2 minutos de ella gritando, llorando, exigiendo saber por qué la tarjeta no funcionaba, por qué el banco decía que la transacción fue denegada, por qué yo saboteaba las vacaciones familiares. Las vacaciones familiares. Sin mí. Esperé hasta terminar mi turno. Me senté en mi auto en el estacionamiento, con la lluvia repiqueteando en el techo, antes de devolver la llamada. Ella contestó al primer timbre. «¿Dónde estás?», gritó. «¿Qué hiciste con la tarjeta? Necesito ese dinero ahora». «Moví mi dinero a mi cuenta», dije con calma. «Ya no vas a tener acceso a mis fondos». «¿Tu dinero? Esa es nuestra cuenta familiar». «Necesito sacar dinero para las vacaciones», terminé por ella. Las vacaciones que son para la familia, sin mí. ¿Recuerdas? Silencio. Podía escuchar su respiración acelerada. Eso fue una broma. No, la corté. No fue una broma. Fue la verdad. Y está bien. Pero si no soy familia suficiente para ir de vacaciones con ustedes, entonces no soy familia suficiente para financiarlas. Sofía, no seas ridícula. Todos estábamos bromeando. ¿Sabes cómo es tu hermano? Esto no es sobre mi hermano, es sobre ti. Sobre cómo me has tratado como una fuente de ingresos en lugar de como tu hija. Y eso termina ahora. ¿Me estás castigando por una broma? No te estoy castigando, te estoy liberando. Ya no tienes que preocuparte por pedirme dinero. Ya no tienes que fingir que agradeces mi ayuda cuando claramente la das por sentada. Ahora puedes planear tus vacaciones, tu vida, tu futuro, todo sin contar conmigo, justo como querías. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De algo parecido al alivio. Como cuando finalmente dejas esa carga pesada que habías estado cargando por tanto tiempo que olvidaste que no tenías que cargarla. Los siguientes días fueron un torbellino. Mi madre intentó todo. Primero la rabia. Mensajes de texto diciendo que era una hija malagradecida, egoísta, cruel. Que después de todo lo que había hecho por mí, así le pagaba. Que me arrepentiría cuando la necesitara algún día. Luego vino la manipulación emocional. Mensajes largos sobre lo difícil que había sido para ella criar 2 hijos, prácticamente sola. Sobre cómo ella había sacrificado todo por nosotros. Sobre cómo yo estaba destruyendo a la familia. Después intentó la culpa religiosa. Honra a tu padre y a tu madre, citado en 5 mensajes diferentes. Como si Dios estuviera de acuerdo con el robo emocional y financiero. Finalmente vino el pánico. Llamadas a las 2 a.m. llorando que no podía pagar el alquiler. Que la iban a desalojar. Que no tenía dinero para comida. Mensajes preguntando cómo podía hacerle esto a mi propia madre. No respondí ninguno. Bloqueé su número. Bloqueé a mi hermano. Bloqueé a cualquiera que intentara ser el mensajero de su culpa. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. Cuando finalmente estableces límites con gente que te ha usado, te van a hacer sentir como el villano. Te van a decir que eres tú quien está rompiendo a la familia. Te van a acusar de ser cruel, vengativa, despiadada. Pero establecer límites no es crueldad, es supervivencia. Una semana después del bloqueo de la tarjeta, mi tía Carmen, la única persona en la familia con quien todavía hablaba ocasionalmente, me llamó. Sofía, tu madre está muy mal. Ha estado llorando todos los días. Dice que no entiende qué hizo mal. Me reí. No con alegría, sino con incredulidad. ¿No entiende qué hizo mal? Ella siente que estás siendo muy dura. Tal vez podrían hablar. Tía, ¿sabes cuánto dinero le he dado en los últimos 5 años? La interrumpí. Silencio. Más de $50,000, de mi salario como enfermera, mientras trabajaba turnos dobles y me saltaba comidas para ahorrar. $50,000 para alguien que me dijo en acción de gracias que no era suficientemente familia para ir de vacaciones con ellos. Dios mío, susurró Carmen. Yo no sabía.
Nadie sabía porque ella siempre lo pintaba como si estuviéramos compartiendo gastos o ayudándonos mutuamente, pero era unilateral, siempre fue unilateral. Carmen suspiró. ¿Qué quieres que haga? Nada. No te estoy pidiendo que elijas lados. Solo que entiendas por qué no puedo seguir siendo su salvavidas mientras ella me ahoga. Hubo una pausa larga. ¿Hay alguna forma de que ustedes puedan reconciliarse? Sí, dije. Cuando ella reconozca lo que hizo. Cuando ofrezca una disculpa real. Cuando demuestre con acciones, no palabras, que me ve como una hija y no como una fuente de ingresos. Hasta entonces, necesito este espacio. Pero no vino una disculpa. En cambio, vino algo mucho peor. 2 semanas después del incidente de Acción de Gracias, recibí una llamada de mi hermano Mateo. El mismo que se había reído más fuerte en esa cena. El mismo que nunca había pagado una cuenta en su vida. Necesito hablarte, dijo con voz tensa. No tengo nada que hablar contigo. Mamá está en el hospital. Mi estómago se apretó. ¿Qué? Colapsó ayer. Ataque de pánico o algo así. El doctor dice que es por estrés, por lo que tú le hiciste. Respiré profundo. ¿El doctor realmente dijo que fue por mí? ¿O es eso lo que mamá le dijo? ¿Importa? Está hospitalizada. Su propia hija la puso ahí. Su propio comportamiento la puso ahí. Lo corregí. Yo no le causé estrés. Yo eliminé mi estrés de la ecuación. Si eso la estresó a ella, tal vez debería preguntarse por qué dependía tanto de mi dinero. Eres una persona horrible. Y tú eres un hipócrita, respondí. ¿Dónde estabas tú cuando había que pagar el alquiler? ¿Cuándo vencían las facturas? ¿Cuándo mamá necesitaba ayuda? Ah, sí, estabas comprándote videojuegos nuevos y saliendo cada fin de semana mientras yo trabajaba para mantener a flote a esta familia. Yo tengo mis propios problemas. Todos tenemos problemas, Mateo. La diferencia es que yo era la única esperada a solucionarlos. Bueno, ya no. Colgué. Y esta vez, cuando empezaron las lágrimas, no eran de culpa. Eran de rabia. Rabia de que incluso ahora, incluso cuando yo era claramente la víctima de años de abuso financiero y emocional, yo era la villana. Yo era la que tenía que arreglar las cosas. Yo era la que tenía que ceder. Esa noche, sentada sola en mi apartamento, tomé una decisión. Escribí un mensaje largo, detallado, documentado. En él incluí capturas de pantalla de cada transacción bancaria de los últimos 5 años, mostrando exactamente cuánto había transferido a mi madre. Mensajes de texto donde ella exigía dinero. Mensajes donde me insultaba cuando no podía dar más. Una lista completa de todas las veces que trabajé horas extra específicamente para cubrir emergencias de ella. El mensaje de voz de la cena de Acción de Gracias que Elena había grabado accidentalmente, lo envié al chat familiar. No con rabia. No con venganza. Con simple, fría, documentada verdad. Ya que todos parecen confundidos sobre por qué tomé las decisiones que tomé, aquí está la evidencia completa. Cualquier pregunta sobre si fui cruel o egoísta puede ser respondida mirando estos números. Les deseo lo mejor en su viaje a Cancún. Disfruten sus vacaciones familiares. Sin mí. Porque resulta que yo también disfruto las mías. Sin ustedes. Las respuestas llegaron en oleadas. Mi tía Carmen. Sofía, no sabía que era tan grave. Lo siento mucho. Mi primo Alberto. Tu mamá nos dijo una historia completamente diferente. Mi abuela. Nadie debería tratar así a su hija. Sofía, te apoyamos. Pero también hubo otros. Mi hermano me llamó traidora por lavar trapos sucios en público. Un tío dijo que la familia se soluciona en privado. Mi padre envió un solo mensaje. Has dividido a esta familia. A lo que respondí, no. Yo solo dejé de mantenerla unida con mi dinero. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional. Había días en que me sentía poderosa, libre, como si finalmente pudiera respirar. Otros días me sentía culpable, cuestionándome si había sido demasiado dura, si debería haber dado otra oportunidad. Pero entonces miraba mi cuenta bancaria. Por primera vez en años, tenía ahorros. Reales, creciendo, ahorros. Compré ropa nueva para el trabajo. Fui al dentista sin tener que postergar la cita por meses.
Me inscribí en un curso de especialización que había estado posponiendo por 5 años porque no podía pagarlo. Me di cuenta de que había estado tan ocupada salvando a mi familia de ahogarse que me había olvidado de nadar. Había confundido la codependencia con el amor. Había creído que ser una buena hija significaba sacrificarme hasta no quedar nada de mí. 3 meses después del incidente de Acción de Gracias, mientras tomaba café en mi diminuto balcón viendo el amanecer después de un turno nocturno, mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi lo ignoré. Algo me hizo contestar. ¿Sofía? Era mi madre. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más cansada. ¿Mamá? Estoy usando el teléfono de una vecina. Cancelé mi plan. No podía pagarlo. No dije nada. Solo esperé. Las cosas han sido difíciles, continuó. Tuve que mudarme a un apartamento más pequeño. Conseguí un trabajo, en una tienda, tiempo completo. Es agotador. Todavía no respondí. Quería que supieras que entiendo. No en ese momento. En Acción de Gracias estaba bromeando, pero fue una broma cruel. Y todo lo que pasó después, creo que lo merecía. ¿Crees? Pregunté suavemente. Hubo una pausa larga. Lo merecía. Tomé tu dinero. Tomé tu tiempo. Tomé años de tu vida y nunca dije gracias. Te traté como un recurso en lugar de como mi hija. Y cuando finalmente pusiste un límite, te castigué por él. Lo siento. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. No porque la disculpa lo arreglara todo, sino porque finalmente, después de años de negar, de culparme, de hacerse la víctima, ella estaba tomando responsabilidad. ¿Hay alguna forma, preguntó con voz temblorosa, de que podamos empezar de nuevo? No volver a como era. Empezar algo nuevo, algo más sano. Miré el sol saliendo sobre la ciudad. Pensé en todos los amaneceres que había visto agotada, quebrada, vacía porque había dado todo lo que tenía a gente que nunca lo apreciaba. Pensé en cómo este amanecer era diferente, cómo yo era diferente. Tal vez, dije finalmente, pero con condiciones. No controlo tu dinero, no controlas el mío, no pago tus cuentas, no financio tu estilo de vida. Si quieres estar en mi vida, tiene que ser como madre, no como dependiente financiera. Entiendo. Y si rompes estas reglas aunque sea una vez, se acabó. Sin segundas oportunidades, sin excusas. Entiendo, repitió. Entonces podemos intentarlo, lentamente. Esa conversación no arregló años de daño de la noche a la mañana. No borró el dolor, pero fue un comienzo, un reconocimiento de que lo que había pasado estaba mal, y que las cosas necesitaban cambiar. 6 meses después de aquella fatídica cena de Acción de Gracias, mi vida era irreconocible. Había pagado todas mis deudas estudiantiles. Tenía una cuenta de ahorros con 5 cifras. Reservé un viaje a Costa Rica, solo para mí, para celebrar mi cumpleaños número 30. Mi madre y yo hablábamos ocasionalmente, conversaciones cortas, cuidadosas. Ella me contaba sobre su trabajo. Yo le contaba sobre el mío. No era la relación cálida y cercana que había soñado de niña, pero era honesta. Y la honestidad, descubrí, era más valiosa que la falsa armonía. Mi hermano nunca se disculpó. Simplemente desapareció de mi vida. A veces me preguntaba si lo extrañaba. La respuesta era complicada. Extrañaba la idea de tener un hermano. Pero no extrañaba a la persona en quien se había convertido. Mi familia estaba dividida. Mi tía Carmen y mi abuela estaban de mi lado. Mi tío Pedro y algunos primos del lado de mi padre no me hablaban. Y estaba bien. Porque aprendí que la familia que te drena no es menos tóxica solo porque comparte tu sangre. En el trabajo, mis compañeros notaron el cambio. «Te ves más ligera», dijo mi colega Andrea. ¿Pasó algo bueno? Dejé de cargar algo pesado, respondí. Y finalmente puedo respirar. El día de Acción de Gracias llegó nuevamente. Esta vez, Elena me invitó a cenar con su familia. Su madre preparó pavo, su padre contó malos chistes, sus hermanos discutieron sobre fútbol. Era ruidoso, caótico, imperfecto. Y cuando la madre de Elena levantó su copa para un brindis y dijo: «Estamos agradecidos por la familia que elegimos y la familia que nos elige», me miró directamente. Entendí entonces que la familia no es solo sangre, es respeto, es reciprocidad, es gente que te celebra en lugar de consumirte.
Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Feliz Día de Acción de Gracias. Espero que estés pasándola bien. Simple. No manipulador. Sin exigencias. Respondí. Gracias. Tú también. Era suficiente. Aquí está lo que nadie te dice sobre finalmente enfrentar a tu familia tóxica. El resultado es brutal, pero la libertad es real. Yo no hice todo esto porque quería verlos sufrir. Lo hice porque me di cuenta de que cada vez que permitía su comportamiento, estaba de acuerdo en que mi dignidad valía menos que su comodidad. Solía pensar que mantener la paz significaba tragar mi rabia y ser la broma en mi propia cena de celebración. Ahora sé que la paz sin honestidad no es paz. Es solo control con mejor iluminación. Muchos de nosotros crecimos escuchando que la familia es lo primero, que la sangre es más espesa que el agua, que debes perdonar y olvidar. Pero nadie te prepara para el momento en que te das cuenta de que las personas que deberían protegerte son las que más te lastiman. Y que a veces, lo más amoroso que puedes hacer, por ti y por ellos, es dejar de protegerlos de las consecuencias que siempre absorbiste. Durante años fui la red de seguridad de mi familia. Los salvé de tocar fondo una y otra vez. Pero aquí está la verdad incómoda. Cuando constantemente salvas a la gente de sus malas decisiones, les quitas la oportunidad de aprender, les quitas su agencia y te conviertes en su excusa para nunca crecer. Cuando finalmente me alejé, mi familia tuvo que enfrentar algo que nunca habían enfrentado: las consecuencias reales de sus acciones. Y sí, fue doloroso. Para ellos y para mí. Pero ese dolor era necesario. Era el precio del crecimiento. Ahora, cuando miro hacia atrás, no me arrepiento. ¿Duele haber perdido la familia que pensé que tenía? Absolutamente. ¿Dolió descubrir que durante años fui valorada solo por mi utilidad? Devastador. ¿Dolió establecer límites y ser llamada cruel? Cada día. ¿Pero sabes qué dolió más? Años de trabajar hasta el agotamiento para financiar la vida de gente que ni siquiera me consideraba digna de sus vacaciones. Eso dolió más. Y ese dolor no era productivo. Era autodestrucción disfrazada de amor familiar. Así que dime, ¿fui cruel por alejarme y dejar que mi familia sintiera el caos que siempre arrojaron sobre mí? ¿O fue la única manera de hacerlos finalmente verme como algo más que un cajero automático con sentimientos? ¿Tú habrías ido más lejos? ¿O crees que tracé la línea exactamente donde necesitaba estar? Escribe en los comentarios qué habrías hecho tú. Leo todos y realmente quiero saber tu perspectiva. ¿Habrías confrontado antes? ¿Habrías mantenido contacto? ¿O habrías cortado completamente? No hay juicio aquí. Cada situación es única. Pero me encantaría saber si alguna vez has estado en una posición similar y cómo lo manejaste. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia completa. Sé que no fue fácil, y sé que puede haber tocado heridas que tú también cargas. Este canal existe para estas historias. Las difíciles. Las que la mayoría no quiere escuchar porque son incómodas. Las que nos hacen cuestionar lo que siempre nos enseñaron sobre familia, lealtad y amor. Si quieres más historias reales como esta, que validen tu experiencia y te recuerden que no estás solo, suscríbete ahora y activa la campanita. Esta comunidad está creciendo y ha sido increíble ver cuántas personas finalmente se sienten vistas. Cada like, cada comentario, cada vez que compartes este video significa que una persona más que necesita escuchar esto lo va a encontrar. Y honestamente, después de años sintiéndome invisible en mi propia familia, saber que mi historia ayudó a alguien a sentirse menos solo, eso lo significa todo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, establecer límites no te hace cruel, te hace libre. Proteger tu paz no es egoísmo, es supervivencia. Y elegirte a ti mismo después de años de elegir a otros no es venganza, es justicia. A veces, la cosa más saludable que puedes hacer por una relación tóxica es dejarla morir. No con odio, no con venganza, simplemente con la comprensión tranquila de que algunas cosas no están destinadas a sobrevivir. Y eso está bien, porque al final, no perdí a mi familia ese día de Acción de Gracias. Ese día, finalmente me encontré a mí misma.